Bueno, les doy la bienvenida. Hoy estamos en el marco de nuestro laboratorio anual Demorar el Gesto. Tenemos nuestro cierre del módulo 1 de la demora, junto con una artista invitada con la que vamos a estar conversando y charlando sobre distintos aspectos que hacen a estos procesos creativos o a lo que está fuera de foco cuando observamos prácticas u objetos artísticos cerámicos, que es un poco lo que hemos estado charlando en este tiempo de laboratorio y que me parecía interesante poder tener también esta instancia de ida y vuelta con una colega, compañera, que viene también abordando desde esta perspectiva sus procesos creativos. Así que estamos con Jazmín Coimara. Ella nos va a acompañar en la jornada de hoy, nos va a abrir un poco esa cocina de proceso. Y bueno, la invitación es a que podamos tomar la palabra también y hacer un ida y vuelta desde también nuestros procesos creativos y sobre todo compartirnos las preguntas, los interrogantes, las tensiones también o los lugares de certeza que vamos encontrando en esos caminitos que vamos construyendo en el hacer cerámico. Así que bueno, eso para la jornada de hoy. Has, todo tuyo. Te escucho. Bueno, me encanta estar acá, la verdad. A mí me encanta ver, cuando me llamó dije, chau, qué bueno. Entonces, bueno, me puse a pensar un poco, primero, sobre los procesos artísticos que a veces son como palabras medio inabarcables. Artístico, uno dice artístico y decís, chau, no, ni sé para dónde ir. Y procesos es tan íntimo que es como que está sucediendo y tampoco sabes cómo nombrarlo. Pero me parece que en mí, que me daba ganas como de compartir, porque tengo un recorrido como ceramista, y creo que en un momento diferencié también, no solo soy ceramista, sino que también artista, con lo que conllevaba eso, viste que a veces uno por estar como en los márgenes o ser más under, hay cosas que no le gusta nombrarse, y en un momento me calzó muy bien, que fue especialmente cuando yo me fui en la pandemia a vivir al sur de la provincia de Buenos Aires, y sucedió la soledad absoluta, o sea, como que justamente todo lo que uno conserva como identidad, laburo, familia, vínculos, todo de repente dio un giro y nada de eso estaba. Entonces tuve mucho tiempo, que eso para mí fue muy importante en mi proceso como artista. Paralelamente me sale un laburo para una artista plástica, que nunca me había pasado, de hacerle sus piezas. Y claro, cuando las empecé a hacer, dije, chau, yo también puedo hacer esto. Solo que como la estructura de ceramista, nunca me lo había puesto a pensar, más allá de mi imaginario, que siempre siento que tuve imágenes y hice cosas creativas, a la hora de ir a la materia, seguía haciendo lo mismo, ¿no? Como también lo aprendido, que ahí está también cómo somos como referentes y qué brindamos en nuestras clases o en lo que estamos alrededor de la cerámica. Me habían enseñado a hacer cerámica, ¿no? Desde su utilidad hasta la parte más experimental, ponerle de minerales o química. Entonces ahí tuve como una suerte de permiso en darme cuenta que yo también podía hacer obra. El hecho del exceso me llevó a ver imágenes que nunca había pensado que yo como ceramista podía, como de repente muchos kilos de pasta tirados en el piso para hacer, no sé, una placa grande, me produjo algo corporal que me emocionó. Entonces, bueno, en ese mix entre tener mucho tiempo en el pueblo, donde, no sé, nadie te toca un timbre para tomar un mate, como pasa por ahí en nuestras vidas, que tenemos muchos vínculos y cositas atendiendo, empecé a hacer. Después les voy a compartir, como me da ganas de mostrarle como el recorrido y cuándo fue el inicio, y empecé a hacer unas placas de pared
que para mí no tenían sentido alguno, de hecho las veo y me gustan, porque me dan una ternura bárbara, porque yo lo que quería hacer era imitar la contemporánea, como ser contemporánea, ¿no? Como qué es lo que hay que hacer para ser artista. Y hacía unas placas que están buenas, pero bueno, obviamente perdieron en el camino porque no tiene que ver con mi búsqueda. Fue un apoyo, me sirvió muchísimo para animarme, pero muy rápidamente las abandoné porque, bueno, no conversaban conmigo tanto. Me hace acordar, perdón, ahí como Sí. un aporte que venimos charlando también con las chicas en este espacio, esto de que vos lo pusiste bajo esta palabra de darse permiso y también como una especie de contraparte, como una especie de salir del automático, que es un poco este recorrido que muchas veces aprendemos o nos socializamos en el oficio como con cierto caminito y muchas veces no, digamos, no nos animamos o no sabemos que tenemos la posibilidad de torcer ese hábito del oficio para empezar a dejar emerger estas otras posibilidades que quizá hablan como una cuestión de incluso más íntima, o esto que decías de, bueno, de que te emocione algo, ¿no? Cuando está sucediendo, que no significa que un cuenco no te puede emocionar, ¿no? Pero sí como tocar otra fibra, ¿no? De lo sensible. Sí, sí, yo me ponía a pensar por qué se nos da eso. Creo que también aparece una cosa muy respetuosa, ¿no? Realmente es un oficio de oralidad muy grande, donde a veces te sentís medio zarpada, como, ay, le voy a poner un cuchuflo al cuenco, pará. Como el riesgo a mí a veces siempre se me presenta entre quedar pegada al oficio y a lo técnico, y no ser sincera o no poder desarrollar un imaginario o algunas cosas que uno tiene. Entonces me parece que creo que a muchas ceramistas nos debe pasar que se nos tensiona eso y capaz pase toda la vida y sea una línea por la que vamos caminando. Pero sí, tal cual, algo de eso me parece que nos pasa, de darnos un permiso de jugar un poco más también. Ya que tenemos una materia tan plástica, está bueno probar. Y lleva muchísimo tiempo probar. Como, no sé, yo todavía me sigo viendo como iniciando. Entonces, digo, y eso es emocionante también, porque le pedís a Diosito que te dé 1000 años. Si fuera, me gustaría tener 120 y seguir haciendo cerámica, ¿no? Porque siempre el entusiasmo está marcado en el inicio, como, bueno, ahora esto que hice, mañana entro al taller y quiero probar otra cosa con lo que ya hice y así empieza esa rueda como infinita. Pues no sé si sigo hablando, si quieren que alguien quiere conversar. Podemos abrir ahí, sepan esto, que está abierto a poder ir haciendo como aportes, acotaciones ahí a lo que venimos poniendo sobre la mesa, si alguien tiene ahí para sumar. Pensaba en esto que decías recién como de las ganas de seguir con algo que se va armando, que también es una dimensión que venimos charlando como de esta idea, quizá de una conversación, ¿no? Como un ida y vuelta que se va dando donde esa búsqueda también va tomando una forma, digamos, que en este sentido, pensaba recién cuando decías esto de las imágenes contemporáneas, que también es como una zona de referencia concreta, de decir, bueno, ahora que me doy este permiso y reconozco esta dimensión artística, voy a buscar la Claro, referencia cercana que es esa, y después como, che, bueno, no, pero esto va por otro lado, ¿no? Y empieza esa claro. conversación. Sí, porque además también está, vamos a hablar de un tema que es nuestra sobrevivencia como ceramistas, como artistas, y Total. también el arte tiene ciertas reglas. Vos ves Ujú. el mundo, no sé, de las galerías o del arte y decís, che, te debería hacer esta dimensión o debería, porque si no también lo que sucede es que, bueno, seguimos trabajando de lo mismo, de las mismas maneras, o todo siempre es una línea hiper delicada que está un poco lo que queremos, otro poco lo que podemos, Ujú. pero eso pasa como, bueno, ¿cómo hago para ser artista? Como que eso me pasó al principio y dije,
che, a ver qué hay que hacer, cómo son las reglas del juego, y muy rápidamente, bueno, lo abandoné. Pero, pero bueno, también sigo dialogando igual. Esto pensaba recién como que vas dialogando y también en algún punto, al tener como esta otra patita de oficio y de venir quizá también como desde ese recorrido previo, una también se encuentra, o al menos esto es lo que también vengo pensando y reflexionando, como en un campo poco, poco explorado y que quizá tampoco tiene como su especificidad todavía, en el sentido de que, bueno, ni nos reconocemos dentro de las reglas del juego del arte visual contemporáneo, porque quizá eso se nos aleja de cosas que sí nos pasan cuando estamos con la materia, el taller y demás, y a la vez dentro de lo cerámico esa rama está todavía como difusa, digamos, como queriendo tomar forma con reglas más afines quizá también a quienes somos, quienes venimos de estos recorridos, ¿no? No sé si vos lo pensás o, o tenés alguna como aproximación a esa cuestión. Lo que sí voy como dándome alientos es como esto. Digo, no hay una referencia. En mi caso, por ejemplo, vos, Vero, sos como ceramista un referente que ha logrado como justamente ser muy fiel a tu propia búsqueda y desde ese lugar haces tu recorrido. Entonces, no sé, en mi caso es más caótico, como doy clases, tengo muy poco alumnado porque en general nadie quiere hacer esto, ¿entendés? Que no me pongas a hacer esto, pero ahora tenés que hacer esto. Entonces, es como que está en tensión tratar de vivir de lo que hago y bueno, y todo lo otro que por ahí no es lo que más quisiera. No sé si respondo a esa pregunta, pero es como que se va haciendo camino al andar. Hay que tener mucha confianza también. Y estos espacios así de encuentro me parece que hacen que digas, bueno, allá vamos, no es tan dramático esto. Sí. Y se mezclan muchas cosas. La cerámica ha tenido un auge de la puta madre. Es como que está todo poblado de cerámica como material, lo cual está buenísimo porque empieza a penetrar como en el imaginario más fuerte en todas las personas y a la vez, bueno, como todo lo más masivo, es una porquería. Bueno, sí, es como un momento también desafiante en ese sentido, ¿no? Como de poder ver que de ese auge, esa explosión, esa masividad, después, bueno, decanta y toma una forma o deja un sedimento, digamos, para lo que venga en términos de prácticas y de posibilidades, ¿no? Sí. ¿Querés, Has, que vayamos a mirar? Y Dale, vamos charlando. Bueno, Buenísimo. yo agarré el Instagram, queridas, porque me pareció lo más, el mejor línea de tiempo que podía encontrar. Mira, es que no me deja. A ver. Ah, no lo estoy compartiendo, ¿no? Todavía no. Espera. Todavía no te vemos ahí. A ver. Denme un toque que lo conecto a la compu. Iniciar sesión, ya voy, ¿eh? Tranqui. Mientras yo invito ahí a las compañeras que si hay alguna repercusión de estas cuestiones iniciales que venimos charlando, poder ir compartiéndolas desde también sus propias perspectivas. Cómo lo viven ustedes, qué se genera ahí.
Te escuchamos, Eli. Buenas, hola Jas. Un placer ahí tenerte y por ahí compartir acá que se sintió muy ameno esto de que dentro de las preguntas que nos veníamos haciendo y de este andar del grupo, de golpe sentimos como se sumó una compañera, ¿no? Nosotros tuvimos como un primer recorrido ahí en el micrófono abierto de hablar de la obra personal. Y bueno, nada, como estuvo buenísimo tu relato porque fue como ir recordando lo que fuimos volcando en ese momento. Me quedo mucho con esto que también hablábamos con Hasi, del tema del trabajar para el afuera o el trabajar desde el adentro, que después se unió con otra de las clases que hablamos de la intuición y de la voz que tenemos dentro de esto que nombraste como, bueno, hay que tener confianza, ¿no? Así que nada, me parece muy hermoso el recorrido, muy genuino. Eh, y también cuando hablaste como en referencia de la obra de Lavero, por ahí preguntarte a vos específicamente si tenés alguna metodología, porque me gustó mucho esto, dije, bueno, lo mío es más caótico, y ahí pensaba como en esto de la magia del caos, o en estas metodologías personales que tienen otra forma y que también van en esta Sí. línea de, bueno, esto es lo conocido, esto es lo que hay que hacer, estas son las reglas de lo que debería ser una metodología tal vez de investigación personal artística. Bueno, esta es mi forma y cómo es esa forma, como que queremos hurgar ahí un poquito de cómo es tu forma. Está buenísimo. Si viene desde el caos, nos puede ser de mucha ayuda. Me gusta muchísimo. Algo que vengo flasheando que realmente nuestra práctica no es tan diferente a cómo vivimos, ¿no? En mi caso es muy similar. Mi lucha viene por sistematizar y ordenar. Ya voy viendo, como que voy teniendo un recorrido que digo, bueno, Negri, ya vas teniendo 40, has jugado, ya está, es hora de bajarlo y ordenarlo. Y cuando decía esto caótico, porque mi manera es muy caótica. Lo digo así y es a pesar. Seguramente sea mi puntapié para crear, pero lo logro abriendo muchas pestañas, por sobre todo, como que justo la creatividad no es algo que sienta que en mí la tenga que elaborar, al contrario, yo la tengo como que domar, que serenar, porque una cosa es imaginar y otra cosa es llevarlo a cabo. Entonces, busco el mix de esa imaginación que es abundante y caótica. No sé, me imagino 50 cabezas. Bueno, tenés que empezar por una, ¿no es cierto? Y en esa misma cabeza te empieza a hablar, no es que ya está todo dicho. Entonces, esa ansiedad para mí es hipercaótica porque puedo comenzar 3, 4 cosas y hay mucha pérdida para mí en el caos. Eso lo puedo como conversar desde ir viendo en el tiempo. Yo he perdido mucha experimentación por no sistematizar, por no bajar, por no escribir también. Yo estoy descubriendo, así como recién salí de la secundaria, me siento como que se puede tener un tiempo que no es cerámico. Y que eso va a ayudar a nuestras prácticas como ceramistas artistas. Entonces, hay momentos en que es no hacer. No sé, me mudé hace un mes y casi que no estoy haciendo, y está buenísimo. Como que me siento más tranquila y más fuerte para recomenzar que si estuviera haciendo desquiciadamente. No sé, Eli, si eso responde un poco al método. Sinceramente, para ordenarlo mientras voy hablando, mi método consiste siempre en mi caso, imagino. O sea, en vez de pensar, yo pienso como con imágenes que es de imaginación y enseguida las llevo a la práctica. Y no pienso en cómo hacerlo, en si cuáles van a ser la dificultad, como que no me anticipo.
Eso creo que me llevó a buscar muchísimo y como siempre, en la maduración de las cosas, hoy estoy en un momento donde prefiero parar, pensar un poco más y continuar. Gracias, hermoso. Eso. Sí. Pará, me colgué en esto, pero no, ¿sabés qué? No me deja entrar, es que es una compu. ¿Querés que me fije Sí, de abrirlo desde acá? sí, Dale. y yo te voy diciendo dónde bajar. Mira, De justo hecho, hoy también charlábamos de esto de las metodologías, que un poquito yo le comentaba a las chicas esta idea, ¿no? De poder armarse una de la propia metodología o de ese propio recorrido, digamos, identificando también las formas, ¿no? Y a veces hasta haciendo estos ajustes o redefiniciones de aquello que quizá probamos como una forma y después vemos que quizá no nos resuelve o no nos resulta ya tan afín, ¿no? Como que en ese sentido hay como una tarea que es inventiva, digamos, de ese camino. sí, y cómo sacar a favor lo propio, o sea, yo realmente soy caótica. Bueno, si lo anularía, creo que me iría bastante mal. Entonces, bueno, ¿cómo lo vas de a poquito, para mí, moldeando a tu favor? Si querés, Vero, ahí baja más, porque me da ganas de mostrarles Dame un eh, segundo. estas que yo les decía de arte contemporáneo, que fue mi inicio para mí en decir, yo puedo hacer obra artística. A ver, Está bastante más abajo. seguimos. Seguimos. Chiu. Ahí, ahí están. ¿Acá? Era esa, sí, arriba, ¿la viste? Al lado, que son esas. Esta. Ahí Esas. estamos. Bien. Ujú. Em, Decime, yo me voy Dale, moviendo. que en parte yo lo que hacía era con el resabio del material que le trabajaba a esta mujer, yo lo guardaba y después hacía esto, que estuvo bueno porque también fue como, no tengo idea lo que estoy haciendo, porque en realidad eran unas cuestiones como geométricas, un trabajo bastante limpio y ordenado, hablando de lo caótico, que poco se parece a lo mío, pero ahora que lo pienso, es muy loco que fue la llave, como el guiño, justamente saliendo de mi identidad, que me permitió, como para mí, bautizarme y decir, dale, o sea, me la banco, yo también hago arte contemporáneo. Y lo cual también, en eso hay búsqueda, mira, ese está pintado con pastel óleo, es una de las primeras veces que digo, che, ¿qué pasa si uno no es rigurosamente ceramista, viste? Como, ¿qué pasa si acá pinto con crayón? Y esa pieza, por ejemplo, yo la sigo viendo y todavía me sigue hablando. Vieron que no todas las piezas las amamos, eso es muy loco. Hay unas que realmente, si se llega a caer y romper, hay un quiebre en vos, como que algo te va a pasar. Y esa es una de esas. Las demás, un besito enorme, pero esa me representa en ese momento. Y es como que Sí, materializa ese permiso en algún punto, capaz, ¿no? Como decís, bueno, acá fue el día en que crucé la línea. De acá no se exacto. vuelve. Sí, y también el atreverse, ¿viste? Está bien ser un poco más como desfachatada, vendría a ser. Que se inicie en el juego, o sea, no hay manera de ser un delirio sin no jugar. ¿Ves? Y esos eran todos pigmentos, como los culitos de los pigmentos. Entonces probaba.
En fin, pero bueno, fue en ese inicio también que hasta el momento yo no sabía que existían convocatorias, salones, y tenía una amiga en Juárez, tengo una amiga en Juárez que me dijo, Cheja, ¿por qué no te empezás a presentar? Eh, y, y estuvo bueno, porque ahora nos vamos al otro recorrido, que para mí esa es una historia muy simpática, que después de eso dije, bueno, genial, ya puedo hacer, y me fui a hacer la primer pieza que fue El Simbionte, que es una pieza como para mí de gran formato, creo que está Vero más abajo, porque esa la subí después. Perdonen lo caótico ahí de este portfolio. A ver si está por ahí. Nos estamos acercando. No, más abajo. Ya estamos cerca. Falta un poquito. Ahí está. Ese. Ahí vamos. El simbionte fue, o sea, mi amiga Lu me dice, ¿por qué no te presentás? Y justo estaba haciendo esta pieza que fue con el hecho de decir, quiero experimentar en un formato más grande. Y resulta que faltaba, no sé, un día, yo lo tenía crudo. Y hice una trampa. Presenté la foto cruda. Dije, bueno, no llego, no le voy a llegar a hornear, estaba húmedo todo, lo presento y recibo Jazmín, que ha quedado seleccionada para el salón allá en Juárez, o sea, la imagen que me acuerdo es muy buena, me agarró una emoción enorme porque realmente que lo hice con una inocencia total che, a ver si participo de esto. Entonces, el desafío estaba en hornear. Y en ese momento no tenía en casa un horno de ladrillos de ese tamaño, entonces lo que hicimos fue, llamé a un par de vecinas de Juárez y lo subimos una motito, hicimos como una procesión hasta Cultura, que había un horno de ese tamaño, y bueno, ha salido todo bien, la experiencia estuvo muy buena también, del desafío, eso me gustó. Y no sé, ese le tengo mucho cariño. Y también fue el inicio como de descubrir algo con lo visual y con respecto al laburo de los rollitos. Los rollitos los empecé porque estaba en el taller y había dejado de fumar, y una manera de no pensar en tener la mano con un cigarro era hacer rollitos, y empecé a hacer unas series como más, ¿cómo se llama? Orgánicas, pero siempre me terminan tirando los personajes. Así que el simbionte fue eso, el inicio para mí de crear los personajes, y como que esto con los pasos, como que ganás confianza a medida que haces, no hay otra manera. Si quieren podemos ir a Veamos otro. la procesión, por favor. Por favor. Fue épica. Creo que está ahí. A ver. A ver, dame un segundito. Acá Capaz me da vergüenza. está. Me encanta, igual es como que es parte del proceso, digamos, podríamos verlo como una parte del proceso cerámico, pero como que ya se carga de todo un simbolismo y un imaginario ahí que se toca ya como con el hecho artístico, digamos. Podría ser, bueno, trasladé la pieza para quemarla, pero ¿qué traslado?
Qué Sí, traslado. sí. Y una vecina cayó con un cartel, porque en la invitación que les dije, che, bueno, capaz es un poco raro, pero quien quiera, como que lo abrí ahí no sé, a un par de vecinas de Juárez, y una divina cayó con un cartel que decía deseos raros, ¿no? Y eso también me marcó un montón, como además como la autopancarta, y, y llegó ahí esa es cultura de Juárez. Sí, ahora que lo veo así, también es, ¿no? Como nuestros propios, como nuestras propias ofrendas, ¿no? Ahí está tapa de Elie. Eh, Como que no podemos no salir, me parece, como ceramistas de esa intimidad que tiene la cuestión de ir a quemar eso que hicimos. Entonces, me parece que desde ahí era como la sensación de la procesión. Bueno, eso ha sido. Seguimos, Has, por donde vos Dale, digas. a ver, cerra ahí. Sí. Ujú. Ven ahí, arranco todo a experimentar con los rollos de cerámica. Acá, ahí va. Ujú. Aparecen las máscaras. Bueno, también me parece que la cuestión de la procesión también me conectó con algo performático. Ujú. Eso te iba a Es, decir, porque sí, tiene como esa carga, ¿no? De sí. estas Y máscaras, decías, estas. no, Esta es esa es una Canoa. roca. Ahí va. Eh, Ahí arranco como con el mundo de las máscaras también. Sigo haciendo utilitarios porque ahora no, pero es como cuando me aprieta mucho el billete, como que digo, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y hago una tanda de utilitarios, que tampoco es que me va muy bien ahí, pero a veces como que tengo el impulso de decir, bueno, me dejo de joder con esto y vuelvo a hacer utilitarios y que me vaya bien. Después no te va bien y volvés a jugar con eso. Exacto, sí. Conozco ese ciclo. Exacto. Y ahí, en esa vuelta, te das cuenta dónde está tu romance. Y eso está bueno también, porque decís, ay, yo vuelvo a lo mismo. Y eso es tremendo, porque obvio que uno tiene como artista un montón de ideas. De hecho, a veces tengo ideas que digo, uy, esto estaría buenísimo. No suceden, porque no son tan propias. Subimos un poquito más. ¿Por Dale. dónde? Ah. Subí. Acá Mm. aparecen estos dos que también me fueron importantes, Ujú. y que también empiezo como a tratar, no por conceptualizar, viste que a veces uno dice, bueno, ¿qué es? Pero empiezo a notar que persiste la idea de los personajes, ¿no? Y también qué me sucede con que aparezcan, qué me sucede con que estén. Eh, El otro día que viste que a veces tenés que escribir y de medio cuál es tu trabajo, que es una tarea muy difícil a veces determinarse, como que lo que a mí me sucede con estos seres o con los que hago también más para la venta, que mucha gente me dice, me dan miedo y mi intención a veces es que como que pueda provocar medio la maravilla y el horror que somos, ¿no? Como humanos, a igual escala. Sí. Esos se llaman Enséñame a luchar y es una madre y una hija que, que le enseña a pelear, sinceramente. Como también se me atraviesa, lo tengo que decir, soy madre, eso para mí como artista constituye muchísimo y mi labor también está ahí, mi tiempo, mi dedicación.
y también las cosas que pienso. Entonces, bueno, esa apareció. Si quieren, seguimos. Seguimos. Arriba. Está bueno, Vero, mira, esa que es, empiezo en la de la máscara, más abajo. Empiezo a usar arcilla cruda y también se los muestro porque me parece que esto que al principio hablamos un poco con Vero, que le preguntaba, que se llama demorar el gesto, el primer módulo, las cosas que no nos llevan específicamente a tener realizado o terminado una pieza. Y, y provocarnos con el material crudo está buenísimo también, porque eso después vuelve a ser una bola de arcilla, o sea, la imagen y lo que te produjo es ese ratito y después lo que te queda es el registro interno de eso. Y ahí me encantó empezar a usar arcilla cruda para justamente probar algunas imágenes. Esta es la antesala de las cabezas. Exacto. Ahí va. Muy bueno. Y esto que, o sea, lo que decía de las imágenes me lleva a un metejón ahí que tengo en este último tiempo, como de pensar en los imaginarios, en las imágenes que consumimos y también en todo ese mundo que está, digamos, como aún no existente, pero latente en términos de esto que decías en un principio como metodología, ¿no? Como, bueno, imaginás, y cuando imaginás eso abre, digamos, como una fisurita a cuestiones que quizá tenemos internalizadas como de lo conocido, de lo que puede ser, y cuando aparece la imaginación dinamizando ahí es como, bueno, che, esto no lo conozco, no está haciendo, pero está en un plano potencial, y este tipo de exploraciones me parecen ahí como fundantes de ese espacio imaginario, porque decís, bueno, ahí aparece algo que antes no existía, como, y fue todo como motorizado y catapultado por ese hilito bueno, un poquito más allá, un poquito más allá, un poquito más allá, y te vas como imaginando, ¿no? Después, quizá de ahí, de ese germen inicial, que fue un delirio de imaginación, toma cuerpo una cosa que ahora es palpable, digamos, pero me parece como súper rico darnos ese espacio que antes también lo mencionabas como un espacio que puede ser la escritura o un espacio que puede ser la visualización de irse por las ramas de aquello que pensamos que puede estar buenísimo, ¿no? Y cuando aparece ya, bueno, esto ya es una imagen que circula en el mundo, ¿no? Pero antes fue una imagen que estuvo en un estado latente, digamos, y eso me parece como muy potente. Sí, sí, Muy, muy total. Y también salir de que pensar que imaginar tiene relación sí o sí a llevar a cabo. Como imaginamos y es como un canal directo a que hay que hacerlo. Es obvio que nos pasa porque es nuestra contextura en lo que estamos, que es sí o sí nosotros debemos producir, o sea, es como un deber que lo tenemos, pero me parece que imaginar también para transformar switch internos, para transformar pensamientos y que quede ahí, es también una metodología así como para nuestras prácticas. Digo, para que no se asusten si de repente están 2 meses imaginando algo y diciendo, pero no estoy haciendo nada. Bueno, en un plano crees que no, y en otro un montón que ni te imaginas. Yo siempre como que traigo esta idea de, bueno, como con ese tipo de procesos más imaginativos, lo que se ensancha es como nuestra existencia y nuestra zona de sensibilidad. Es como, bueno, quizá no hay una pieza después de esto, como decías antes, ¿no? Como, no sé si esto va a ser una pieza, un proceso o una materialización, pero hay algo interno que empieza a respirar distinto también. Pensando en cómo nos van atravesando también los imaginarios hegemónicos, ¿no? Entonces quizá poder darle al espacio imaginario incluso esa capacidad de torcer un poco o de resquebrajar un poco esos imaginarios tan aplastantes, ¿no? De la modernidad actual. Sí.
Seguimos, Has, por Dale, donde vos digas. dale, subí, Vero. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, ahí aparecen más fuertes las cabezas. Esa es mi compañera Yane, que trabajamos mucho juntas en Juárez. A partir de, miren, ahí hay un video que por ahí está bueno que me gustaría mostrárselos, que es a partir de tanta pastelito en la cara, yo lo llamaba cuando me ponía así, que en general eran los domingos, que en Juárez no pasaba ni el loro, no se escuchaba nada, y tenía un patio que le daba el sol y me ponía en general arcilla. Ellas con él y otra ceramista. Tremendo, Has. Se me surgen dos preguntas, como una, si tenían alguna pauta previa a hacerlo o fue todo como surgiendo, digamos, en ese ida y vuelta. Yo tenía la idea que quería hacer ahí con dos cabezas que se estén besando de arcilla, pero el resto fue... de hecho, ahora que lo veía me doy cuenta que se nota que se nos empiezan a caer y nos estamos riendo en el final. Al final yo no sabía si era risa o rechazo, era como, o se mueren de la risa o están como tipo ya habitando el rechazo. Sí, por eso, y está filmado con un celu, como todas esas cosas están, sí, pero había una idea, hay una idea ahí primera. De una. Y después ahí aparece que lo veo para compartirles con esto de apoyarse en la escritura. A mí me gusta la poesía y me doy cuenta que también
es estructural en mi obra, para mí, por lo menos a la hora de hacer las cosas, como que ese escrito lo tengo, cuando me surge la idea, todavía no está hecha, pero el escrito sí, entonces, bueno, como que va agarrando al relato también. Te iba a Sí. preguntar, la segunda pregunta es, ¿qué información sensible queda después de una práctica así? ¿Qué flashaste? ¿Qué te Está dejó? bueno. A mí lo que me viene sucediendo cada vez que hago así, yo le digo locura, no son ninguna locura, pero bueno, me acostumbré a llamarla así. Pasa algo por lo corporal, como realmente empezar a llevar la obra al cuerpo, me parece que, no sé, me genera como bastante vitalidad y también bajás la exigencia a qué le pedís a la experiencia. Es como que empieza a circular y no tenés tanto apuro en que te vaya contando cosas. No sé, sí, y me doy cuenta que el mundo ahí de la performance, o como se diga, me entusiasma. Porque también es móvil, digo, no queda un objeto. Chau, se fue, qué es imaginario. Está bien, uno lo filma, entonces queda el registro, pero si no lo filmáramos, que él y yo nos quedamos con esa experiencia que fue de repente montarse en dos personajes. Sí, Seguimos si querés por acá. dale. Registros. También abrimos a que si hay Sí, preguntas, comentarios que las pibas quieran ir sumando, más que bienvenido ahí. bueno, ahí aparece la época cabeza full. ¿Querés que abramos alguna en particular? Dale, mira, esta la de las hormigas, ¿me copan? Esa justo, sí. Yo le digo cabeza de hormiga. Ahí va, Ah, justo no, ahí. la otra, Vero, la de la izquierda. ¿Esta o esta? La Yo otra. justo esta. Esa, sí. Justo tengo en la pantalla del Meet, entonces veo como a medias, por eso me pierdo un poquito. Esta. Esa. Buenísimo. Eso es en El Luchador. Yo era docente ahí en la escuela rural del Luchador, docente de cerámica, a 80 kilómetros de Juárez. Fue lo mejor de Juárez fue estar ahí. Y eran esos caminos de tierra, 80 kilómetros de ida y de vuelta para llegar. Obviamente no lo hacía caminando como aparece ahí en la imagen, pero eso me gustaría mostrarles. Que también, así como en las etapas, viste, que cada una tenemos en la vida, a mí me marcó muchísimo estar ahí. Y en la cuestión del horizonte plano y el silencio, y que no hay más que eso. O sea, realmente no hay más que eso. Y todo lo que sucedía era eso. Y no se le podía pedir más. Entonces, sí o sí, te obliga a sentir otras cosas y a no pretender, como que a mí lo que me gustó de ir a vivir un pueblo fue como que bajé la tecla y realmente pude ser. Y eso está buenísimo. Yo lo encontré así, ¿no? Cada uno lo va a encontrar en distintos lugares, pero como que no tenía que ser nadie, era yo, mi identidad también se me ponía cómoda, me reconocían como en el pueblo por la profe de cerámica del Luchador, y yo en la ciudad en general me distraigo más, me siento más perdida, mi servicio no sé dónde está, los roles, bueno, bla, no vamos a hacer terapia acá, pero hablando de la cabeza, ahí arrancan estas cabezas autoportantes que entran, y ahí sí les puedo contar también lo que sucede con llevar una cabeza de cerámica, que es impresionante primero por como que el retorno que hace con el sonido y con tu respiración. Mi sensación es muy de meterse bajo la tierra tipo ataúd, como, bueno, estoy acá, esta es mi respiración que tiene que estar manejada también, porque te aparece la claustrofobia si te
bifurcás, porque es una cápsula cerrada de un material duro, que no es plástico, y te escuchás cómo vas respirando. Tiene un peso, como que es una máscara como para llevar y para mí caminar muy despacio. Como que el objeto también invita a acomodar el cuerpo también Sí. a ese objeto. Ujú. Ahí justo Cami sumaba en el chat una pregunta que va de la mano de esto que nos estás contando, de cómo llegaron las cabezas desde el imaginario a la obra. Por ahí quizá, ¿dónde estuvo ese germen inicial la semilla inicial de las cabezas? ¿De cómo fue? Ujú. Bueno, siempre hice personajes y, y el rostro es una de las primeras cosas que hago, aunque sean todos iguales. Y cómo lo llevé, no me acuerdo, vos sabés, cómo decidí, dije, bueno, quiero hacer una cabeza grande. Me parece que con esto de llevarme también la cuestión de las prácticas de que me hacía los domingos, que me tiraba la arcilla en la cara y veía que la dimensión, cuando voy a otra escala pasa otra cosa. Ahora que lo digo, me parece que eso me llevó a llevarlas ahí, a hacer una pieza, cocinarlas y volvérmelas a poner, porque la arcilla cruda, bueno, dura ese ratito. Esta pieza, si vos querés, te la pones un miércoles, te la pones al mes siguiente, y está bueno. Y hay también algo como en el registro, pensando en lo que veíamos hace un rato, o de esto que nos traías sobre lo performático, o que en este caso sí queda el objeto, pero también esta cosa de que el objeto toma como una entidad o una corporalidad y vuelve a ser un objeto, digamos, por fuera de ese cuerpo, como que ese juego me parece que es interesante junto con el registro que aparece. Totalmente, sí. Seguimos, Haskers, Dale, que dale, vamos. sigamos un rato más y después me daba ganas de compartirles un escrito y un ejercicio, por ahí convidarles eso, hablando de los métodos, cuáles son mis búsquedas también. Digo, no estamos solas en esto de nuestras prácticas y me da ganas de decirles, bueno, ¿qué tomo? ¿Qué me inspira? ¿Qué cosas le tengo un rechazo absoluto? Como que todas esas cosas tan buenas. Porque me parece que a partir de ahora arranca fuertemente mi labor con las máscaras y las cabezas, que también me llevan en el verano, por ejemplo, hice una residencia de cerámica. Había ido a mi primer residencia que nunca había participado en Mar del Plata, que eran dos días, 3, y me gustó mucho lo que sucedió. Nunca había ido, viste, como tantos artistas reunidos a un tiempo y espacio, a acompañarnos y conversar de lo que hacemos. Y me dio muchas ganas de hacer eso con las cabezas. Tengo una amiga que me la hice por la internet, o sea, por el Instagram, así que el Instagram a veces está muy bueno, que es Cato Vid, que es de San Pedro, que es ceramista. Y le dije, che, tengo esta idea, ¿será que la hacemos? Y fue impresionante, eh, impresionante. Esto también me parece que hago enlace a lo que decía Vero, de, de que somos, de que vamos haciendo y abriendo caminos, y que a veces no sabemos por dónde ir. Entonces es como, bueno, que existe una residencia de cabeza, bueno, y la hice, ¿cómo la hice? Con lo que podía, como sabía, y uno lo da todo desde ese lugar, porque a veces te impide, como decir, che, yo voy a una residencia, por ejemplo, yo, chicas, no tengo una formación académica, y hay muchas cosas que por momentos me asustan y digo, no, mirá si yo voy a dar una residencia, estoy rechifle, pero cuando le bajás y te concentrás en realmente qué es lo que querés compartir, está todo bien, realmente tenés un montón para dar, mucho más de lo que vos flasheás. Ahí aparecen los cuadritos que aparecen en el inicio de este gobierno nefasto,
que fue durísimo, que sigue siendo durísimo, y lo hice como un proyecto, como en paralelo, digo, bueno, hago uno por día, mitad de la guita es para mí, mitad de la guita es para otras causas. Obviamente, el 1 al día se transformó en 1 a la semana o cada 2. A mí las ventas me son muy difíciles, no es mi fuerte aún, entonces se me hacía difícil, pero encontré parte de lo que me gusta un poco de la escritura y las letras, y la cuestión como de papiros, ¿viste? De la cerámica como registro en el tiempo, que me gustó como cuadro escrito, y todavía lo sigo conservando. Sí. Esa justo es una frase, Fuego camina conmigo, de una serie. Y está bueno también como que aparece acá una dimensión más como testimonial de un momento y a la vez, digamos, en clave poética, que me parece que esta piola no sabía como ese trasfondo de los cuadritos, que eso, ¿no? Como que empieza a ser como una especie de crónica de Sí, una sí. época, ¿no? Sí, sigue siendo, lo que pasa es que vendo uno cada tanto, pero era una parte para un comedor cerca de donde vivía y para mi viejo, que es jubilado, que estaba en el horno, entonces fue, che, ¿qué hago? O sea, ¿qué mierda hago? Y apareció estos cuadritos. Y siempre son búsquedas, porque de repente ahí aparece el color, después me doy cuenta que en realidad cada vez más me voy dejando el color, como que lo intento, y me termino dando cuenta que al final no me gusta tanto. El color a mí me gusta mucho, pero como la identidad la sigo encontrando en la arcilla, como sin color, pero sigo probando, porque también es como, bueno, ahí está. De una. Aparecen los articulados. Yo trabajo bastante con infancias y los articulados vienen de ahí, que los amo muchísimo, me parece espectacular poder hacer unos articulados. Si quieren, ahí más o menos se nota dónde hay que hacer los agarres y eso, pero cualquier cosa me preguntan, es muy sencillo y es una cerámica cocida con movilidad, y eso me flashea. Para jugar ahí con las infancias también, tener los muñequitos propios, está re bueno. Te iba a decir ahí, ¿no? Que hay como una impronta de algo que se hace muy presente también en el juego, en las infancias, como esto lúdico que a veces en la adultez nos alejamos, nos perdemos o nos acorazamos de eso, pero cuando trabajamos con infancias o tenemos hijes, digamos, como que algo de eso se mueve de nuevo, ¿no? Y una empieza como a ver no sé, como con unos ojos más lúdicos también la vida y el material, ¿no? Y esto, los procesos y las posibilidades, como decir, bueno, sí, o sea, como quitarle quizás ese peso del oficio, de camino y demás, que digamos, que sí, un respeto absoluto también a todos esos saberes y procesos, pero a la vez es como, che, y si esto, ¿no? Que lo ves en las infancias, que quizás es armar y desarmar, hacer y deshacer y estar probando, ¿no? Como es también un espíritu ahí infante. Sí. Seguimos. Sí, con las infancias también trabajo mucho el stop motion. Por eso es como toda cerámica en movimiento. Sí. Y también el material como su capacidad narradora, ¿viste? Como que con la cerámica podemos decir un montón de cosas. Porque a veces nos pasa como personas que es, che, ¿cómo te cuento con esta pieza? Sin tener que ponerle 500 palabras o generando un texto de obra. Y el hecho de poderla hacerla viva, sea con arcilla cruda o stop motion, me parece que nos deja contar. Re.
Bueno, ahí también aparecen los articulados más planos, todas experimentaciones. Y hay algo ahí también que viene de lo que charlábamos anteriormente, como para traerlo, esta cuestión de también estar como un poco a la escucha o permeable del contexto, de lo que acontece, ¿no? Como esto que decías de cómo surgen los cuadritos. Y es como quizá no había un proyecto, intención, Total. pero hay algo ahí que empieza como a quemar y decir, bueno, hay que hacer algo y surge también la idea o la acción concreta, ¿no? Como en relación a esa permeabilidad también. Sí. ¿Y esto qué es? Eso es en mis fantasías, y esto está bueno, abrilo, Vero, porque está bueno. Muy bueno. Momento fantasía. Momento fantasía. Yo tengo unas ganas absolutas de irme a volúmenes re grandes con la cerámica. Entonces un día dije, chau, ya sé, con cartón y le coso unos rollitos de cerámica. Lo hermoso de probar es que cuando probás, de repente lo mirás y decís, no, esto no solo es una locura, sino que también hay cosas que rozan lo imposible. Y dije tranqui, porque quería hacer unos articulados muy grandes, es con cartón articulado. Eh, y me parece que ahí está bueno compartir cuando uno se pasa a tres pueblos, porque por ejemplo acá yo lo que fui es ambiciosa, pero no por el volumen grande, sino porque decía, listo, ya sé, la tengo, a partir de ahora, cuando te montás de antemano sobre lo que todavía, warning, tenés que ir viendo. Y entonces esa pieza, obviamente terminó hecho un fueguito, eh, era como un prototipo de un articulado grande en cerámica, que quién sabe, capaz existe alguna vez, pero por ahora ha quedado ahí. Y de nuevo me encanta igual este gesto como disruptivo de decir, igual lo pruebo, veo qué onda esta imagen que yo la tengo acá saliendo del mundo y decir, bueno, ahora esto es más complejo de lo que yo pensaba, o a veces incluso me ha pasado decir, estoy ahí como re en una obsesión con una imagen y la materializo de alguna manera, como la saco de Total. mi cabeza y es, che, no era esto, bollito, y a seguir. Eso mismo, sí. Seguimos por aquí. Abrimos también ahí a las Sí, chicas si hay preguntas. sí, yo creo Comentarios. que demostrar imágenes, bueno, después están las miniaturas, que eso es algo que hago fácil desde que tengo 4 años. Con cualquier cosita yo genero, yo tengo una operación en la vista, vi muy poco durante mucho tiempo, tampoco veo maravillas ahora, pero me manejé siempre en una escala muy chiquita, como para estar cómoda. Entonces es un lugar muy seguro, muy conocido, muy cómodo trabajar la miniatura. La sigo haciendo y está ahí, pero bueno. Hermoso. Y ahí también me encanta esto, miraba recién y digo, acá también empiezan a aparecer como los cruces, ¿no? Entre la palabra que está en el cuadro y el articulado que empieza a también tener palabra, no sé, como eso me parece que también está bueno como pensando en estos cruces que nuestra misma obra puede empezar a hacer, ¿no? Florcha, ahí te escuchamos. Estás con tu mano en alto. Sí, hola. No, bueno, yo quería compartir que me fascina, Jazmín, lo que haces. Y me resuena un montón desde el principio de lo que contabas, de decir esto como tipo, yo quiero hacer obra. Que siento que el año pasado me pasó eso y justo, bueno, el Avero, nada, aquí estamos en esta formación. Y también lo ligo mucho a este fragmento de un texto que nos había pasado el Avero, que era
esto de que los artistas no hacemos obras, sino que inventamos prácticas. Entonces siento que lo tengo muy presente todo el tiempo en esto de todos los procesos que hacemos y que por ahí no llegan a nada, pero que bueno, que tampoco hace falta, ¿no? Sino que es más bien ese mismo proceso. Mm. Y también lo siento mucho esto que decís de hacer cosas grandes, que yo también siento que lo tengo re pendiente, o sea, como que es algo que me re encantaría hacer, investigar, y eso, te estuve ahí como re stalkeando también antes para ver un poco más el trabajo, y también me parece hermoso también lo performático de todo el trabajo que acompaña la obra, y como esta pequeña procesión que nos mostraste me parece hermoso. Y el video también con las máscaras de arcilla cruda también es como, no sé, despierta muchas cosas. Gracias por compartirlo. Gracias, Flor, qué bueno. Sí. El otro día creo que vi una entrevista de un escritor, no sé, creo que era Bolaño, no sé, que le decían, ¿vos te considerás poeta? Y dijo, no sé, ni idea, a mí lo que me interesa es vivir de modo poético. Y me parece que lo traslado también a nosotras como artistas, ¿viste? Que es, ¿qué vos haces obra? No sé, lo que hago es esto, el proceso de ir buscando mi pieza, o sea, de ir buscando mi identidad como artista y como ceramista. Entonces, la búsqueda es fundamental. La búsqueda desde ese lugar, ¿no? Desde ese modo poético. Está re bueno, Flor, que bueno, y después nos podemos alentar entre todas cuando querramos hacer cosas grandes, estemos todas conectadas eh, para hacer pruebas y pasarnos, no sé, por ejemplo, con las cosas grandes, con las cabezas, que al principio no saben lo que pesaba, te la ponías y te desnucaba, eh, apareció la pasta de papel para bajarle el peso. Y así, viste, ir pasándonos pequeños allanamientos de camino para que nos sea más fácil algunas cosas. Está bueno eso, y también, Has, creo que va de la mano como de esto que hablamos antes, como de estar en una zona aún como no tan definida o quizá habitada, pero no como desde esta conciencia de una construcción de un saber más específico en relación a eso, que nada, o sea, esto que decís es como, re sí, porque así como por ahí contamos con un conocimiento y una circulación de saber en relación a, no sé, cómo plantear una olla o cómo hacer una taza, decir, bueno, cómo hacer una pasta liviana para poder hacer un casco, no sé, como poder también ir construyendo un repertorio de posibilidades ahí o un saber que pueda circular, ¿no? En relación a quienes tenemos inquietudes en torno a lo artístico, en torno a lo performático. Mm. Hay una tarea. Ahí Ahí, estoy leyendo. Dale, qué bueno. ahí la Eh, Flor comenta en el sí. chat eso, que está viendo cómo funciona el pelo, la lana de la sardina en la pasta, y cuando Ornella nos va a contar ahí como para ver de qué se trata. Si tienen ganas, no sé cómo estamos de hora, pero podemos ir a este ejercicio. Dale, Que de una. se los cuento, obviamente no lo van a hacer hoy, pero les queda como un ejercicio ahí de tarea, que viendo un poco esto que estábamos charlando, que, che, yo quiero hacer obra y qué, me parece que va a ayudar para algunas cosas. Vero, si querés compartir el que dice, no sé cómo lo nombré, parentescos. A ver, dale. Dame un segundito. Sí, mientras le voy contando. La cosa, parientes, es así. La idea es que puedan hacerse una carpetita, un registro, lo que quieran, con sus familiares. Obviamente no de sus primas, sino del mundo artístico, con su propia práctica y con lo que ya tienen, no con lo que imaginan, con lo que ya tienen también. Van a encontrarse con Lo podemos ir. sí, el primero es el pariente cercano, es
a quién vos estás mirando, ¿no? Como, ¿quién es ese referente a la hora de lo que se aproxima más a vos? En este caso es un japo que hace personajes y en una escala que a mí me conmueve un montón. Llamada, después si quieren búsquenlo. Y está bueno porque no les va a aparecer de principio quién es ese pariente cercano. Seguramente además tengan varios y van a tener que elegir solo por una cosa de ejercicio. Y cuando ponen su imagen con la otra, se dan cuenta la cercanía que tenemos a las imágenes y cómo lo que vemos es una absorción absoluta a nuestras prácticas. Y no sé si les pasa que a veces se encuentran, bueno, eso pasa mucho en las redes, ¿viste? De repente te encontrás a alguien que decís, chau, ¿cómo hacemos las caras tan parecidas? ¡Qué espectacular! Si nació en Dinamarca, es como, hay como unas similitudes cósmicas a la hora de registros así de imágenes que está re bueno encontrarlas. Totalmente. Después tenemos, Vamos con el otro pariente. vamos con el otro pariente, pariente medio, tranqui. Como una prima A ver, de vez segunda. en cuando. La ves en Navidad, pero cuando la ves en Navidad tenés buena onda hablar. Puse a Ana Gallardo, si quieren búsquenla. Ana Gallardo, además tengo una historia, laburaba con mi viejo cuando era artista acá, y como muchas de todas nosotras artistas que por nuestra clase social hacemos miles de otros laburos para sobrevivir, laburaban juntos con mi viejo. Se va a México y en México comienza un reconocimiento resarpado de su obra. Ella nombra mucho la labor también como madre, como mujer, artista, y está bueno los registros que tiene Ana, su trabajo. Y ese se llama Los Pedimentos, y encontré una similitud con estos muñequitos que se llama Llévame al fondo de tus sentimientos. Tiene algo también Ana Gallardo como de una dimensión comunitaria de los procesos. Exacto. Que hace Sí. que me parece maravilloso. Sí. Como que siempre abre eso que está ella como craneando o transitando en términos de obra a espacios de la comunidad y se vuelve también parte de ese mismo proceso de obra. Exacto. Uh-huh. ¿Seguimos con Dale. parientes? Sí. Vamos. Acá nos vamos a la lejana. Ahí va. Pero bueno, la es lejana, hay una resonancia. Esta vive en Ámsterdam, pero nació en Sudáfrica y es una pintora y trabaja mucho como imágenes medio siempre al borde entre como de la muerte, la deformación. Aparece una cosa como contrarracial que está bueno y encontré justo en estas piezas que es un beso entre dos máscaras, una similitud. Este se llama El que no sabías que tenías, de repente te llama y tenías un primo que vive en Perú y vos decís, bueno, y esto viene más que nada porque te lo traen, ¿no? Como que una vez mostré esto y me dijeron, ay, me hace acordar al laburo de Oscar Boni, que yo sinceramente no lo conocía, es un pintor, un artista, ya murió como en el 2000 y piquito, que hizo esta obra que es muy conocida, que se llama La Familia Obrera, que en el gobierno de Ongamira lo borraron muy rápido, y hace relación con que se llama Las Delicias Populares, que esa obra habla como de los sabores y los encuentros que la clase trabajadora tiene y que jamás podrán tener ni arrebatárnosla, que aparece un fuego, animales, el abrazo, el alcohol, como cosas propias de vivir, del buen vivir. Del buen vivir. Del buen vivir y de resistir también, ¿no? Muy bueno. Esas las Y ese, digamos, populares. me parece lindo el que no sabías que tenías, como que también abre a la mirada que tienen otros sobre el laburo que uno viene haciendo, ¿no? Que a veces es una repercusión que ni nos imaginamos, ¿no? Exacto.
Seguimos por aquí. Y acá aparece tu familia, que, o sea, que no es para nada, pero vos querés que sea. Vos querés ser la hermana, en este caso, y es Leonora Carrington, que hablando así de referencias, para mí lo es, porque es una artista que ha sido escultora, escritora, tiene unos cuentos para infancias increíbles, surrealista, completamente surrealista. Hay unos relatos ahí de como ella ya viejita. Yo tengo mucho imaginario con la vejez, como que flasheo, que digo, ay, por favor, quiero llegar a ser viejita. Capaz le idealizo mucho y llego hecha mierda, pero... estas son unas esculturas de bronce resarpadas y aparecen las máscaras. Y esta es una máscara que hice que la llamé Orico, medio japo. Así que, bueno, ahí... Sería, os digo, para su ejercicio sería, ¿quiénes ustedes elegirían que sean parientes? Madrina, la madrina. La madrina, claro. Seguimos. Bueno, acá aparece quien no es tu familia, por muchas razones, pero lo mirás. Y aparece, lo descubrí hace bastante poco, no sé si lo conocen, Adrián Rojas Villar. Sí, es un artista bastante consagrado, así, Nivel, de... claro, es de Rosario, de hecho, justo Guido, mi compañero, es compañero del hermano, y me contó como que de Rosario de repente la pegó, y es así, consagrado internacionalmente, y tiene, imagínate los proyectos, después búsquenlo, hace unos montajes descomunales de millonadas de pesos, y equipos de trabajo de 15, 20 personas. A mí lo que me flashea de estas cosas es justamente la escala. Yo tengo un flash con la escala, con lo que produce una escala, y no sé, esta que es lo que el fuego dejó, son varias habitaciones repletas de escombros y arcillas y caras, y decís, chau. Eso a mí me alucina, más que nada, la práctica artística, como llevar a cabo algo muy grande. Yo siento que me llevaría, y que seguramente nos lleve, toda la vida. Pero porque yo también me sigo percibiendo yo sola para todo. Como que si nos imaginamos que por ahí, hoy acá ¿cuántas somos? 13. Y de repente decimos, vamos nosotras 13 a esta casa, llenarla de tal cosa, y yo creo que lo logramos más rápido de lo que pensamos, ¿no? Y ahí aparece lo colectivo como una forma de creación mucho más eficiente, que todavía no la tengo, es un Te anhelo. vamos a invitar al cierre de Demora el Gesto, que te vengas acá a las Me Rabonas. encantaría. ¿Qué lo hacen Porque a fin de es un año? poco la idea del cierre, poder hacer alguna actividad de ese tipo, sinergia colectiva. Por favor, voy, les juro que voy. Si me organizo con tiempo, voy. Te Sí, paso las fechas. Son dale. nuestra invitada especial. Hermoso, hacemos ahí algo. Y acá lo puse con Viaje al Centro de la Tierra, es como una mesa interactiva para infancias, donde se recubre una mesa y a partir de ahí con arcilla empiezan a crear sus paisajes, sus historias y sus personajes. Y nos vamos a la última, me parece que la última es... Acá me surge la pregunta en esto que decías, como que no es mi pariente, pero lo miro, es decir, ahí hay algo de la escala que te atrae, digamos, y esta cuestión como más como impactante de intervenir en espacios tan grandes, y en dónde sentís como la distancia, el no parentesco. Y Mismo capaz, ¿no? en mi realidad, o sea, yo Claro. llego a montarte una mesa con tantos kilos de arcilla reciclada. Capaz, Adrián tiene kilos y kilos de paquetes de arcilla, 30 personas trabajando y bueno, y un montón de cosas más que ni sé, ¿no? Del mundo del arte, pero por eso digo como que lo miro, tipo lo miro y digo, wow. De una.
hay ahí también como una cuestión de contexto, de recurso, o esto mismo que hablábamos al principio, como de lógicas de mundos que quizá no son los mundos que habitamos. Y que eso no significa que no podamos producir o practicar estos espacios de sensibilidad o esta construcción de modo poético, ¿no? Como venimos charlando. Me parece que es rico ponerlo sobre la mesa también como para poder empezar a pensarnos en qué medida también eso que nos limita, que siento que tiene que ver con lo que planteaste al principio de supervivencia, recurso, contexto más familiar o crianzas incluso, ¿no? Como decir, Sí, bueno, sí. esto es lo real, digamos, de nuestro contexto de producción artística, de nuestra realidad como artistas. ¿En qué medida eso también nos habilita a otras prácticas que quizá no estaríamos imaginando o experimentando si estuviéramos en este otro Claro. universo, ¿no? Como, no sé, esto de decir, bueno, me voy a ir a caminar por el camino que va a la escuela donde laburo con una cabeza hecha de arcilla. Digamos, como que también nos habilita a pensar sobre lo que hay. Totalmente. Un lugar muy potente también, que apunta quizá a una sensibilidad que también es más cercana a la nuestra, ¿no? Yo por ahí pienso, cuando pienso a quién me gustaría llegar o a quién le estoy hablando, no sé, como que siempre se me viene mi vecina, ¿no? Como que está con los pibes, que está en Mil, que está en esta, luchándola, y digo, bueno, yo quiero que a ella también le genere un espacio de sensibilidad, de respiro, no sé, de maravilla, como que me planteo también incluso eso a nivel de circuitos, pero también bueno, de quiénes, digamos, cuál es la red o la trama en la cual esta cabeza, esta bola se está moviendo, ¿no? Como, no sé, me lo planteo, me lo pregunto, es como una pregunta permanente también. Sí. Sí, está bueno saber cómo también dónde está nuestro servicio con la imagen, como trabajadoras de lo visual. Por ejemplo, esa mesa de infancias, a mí me emociona, a mí me da ganas. Sé quiénes van a dialogar y no es una mujer ricachona, ¿entendés? Dije mujer, perdón, por eso a veces estoy no sé, le laburo para una mujer de mucha plata que me encuentro con varias personas de dinero, no por una cuestión de género. Y el último, se van a divertir mucho para mí con esta, es ¿quién no quiere ser para nada familia? Pero para nada. O sea que lo que menos quiere ser es familia. Y puse una pieza que yo la considero decorativa y puse artistas varios que en la cerámica la cuestión de obra decorativa a mí por lo menos me mata. Como que no me conmueve, ¿viste? Es más, no solo no me conmueve, sino que se ve que tensiona con algo propio que es como, digo, es una porquería, empiezo como que no me gusta. Así que en esa se van a encontrar ahí con que está bueno saber lo que uno no quiere parecerse, por más de que a veces también se parezca. Que es un poco lo que decía Vero, ¿no? Como con quién dialogás, esa pieza que está colgada ahí, ¿quién te gustaría que la mire? ¿Qué conversaciones te gustaría tener si alguien se te acerca a conversar con vos? ¿Viste? Como ir, nuestro trabajo también como artistas tiene que ver con también qué relatos tenemos y vamos generando a la hora de hablar o una imagen que ya lo dice todo. Que escribieron, ¿no? Y ahí dice, las que decepcionan a la abuela Arcilla que esperó 200 millones de años para ver qué harán conmigo los humanos. Claro, qué sé yo. Ese sería el pariente total, es como ese pariente, que igual esto, como me parece, piola de esta última imagen, Jas, es como, también hay algo que a veces se nos va hacia ese lugar y que cuando lo volvemos a mirar, es, che, pero no, esto no. Como también poder reconocerse que quizá incluye el probar ese lugar, digamos. Sí,
Y porque decir, che, no va por acá, esto. Tampoco estamos exceptas de nada, así como, no sé, a mí me está pegando que me empiezo a ver cada vez más grande. ¿Y por qué me pega que tipo verme grande? Porque mi catarata de imágenes estuvo constituida un montón de tiempo por esto. Entonces es como, obvio que nos acercamos, nos alejamos, yo todo el tiempo, no sé, así unas piecitas tejidas, que son re lindas, decorativas, y me gustan, y me alejo, y me acerco, y me voy. Y es como, y no terminas de entender por qué las haces, pero también las necesitas hacer. Es como que, bueno, está bueno. Creo que les va a divertir hacer esto. Les va a llevar un ratito, no es que lo hacen en un toque, busquen imágenes. A veces uno no sabe para dónde buscar artistas cuando no tenés una formación, por ejemplo, de haber estudiado. Yo este es mi año y medio hoy, entré en un programa con Lorena Fernández que a mí me gustó mucho y que son todas prácticas. Entonces, mes a mes tenemos ejercicios. Y es re variado porque tenés de fotógrafos, hay una partera, es infinito, ¿no? Pero siempre como prácticas artísticas, como una musculatura ahí re interesante sobre estar haciendo. Eso está bueno. Y ahí empecé a conocer, yo me sentía como muy torpe en eso, no sé, un fotógrafo traía a alguien y digo, che, yo no conozco, y me fueron pasando cositas. Bueno, ¿alguna Bueno, quiere preguntar algo de esto? abrimos ahí aportes, preguntas, repercusiones del ejercicio de parentesco. ¿Cómo se ven haciéndolo? ¿Se les iban ocurriendo cositas mientras Gas nos contaba? Re. Está muy bueno el ejercicio este. Una amiga me preguntaba en un momento esto que de los artistas o de otras personas que admiramos, nos gusta su arte, como preguntarnos por qué nos gusta lo que nos gusta. Y ahora cada tanto, o sea, me vino esa pregunta también, y cada tanto me gusta la obra de un artista y es como que a veces estoy mucho tiempo observando eso y bueno, y todavía me sigo preguntando, tipo, ¿qué me gusta o por qué me gusta esa obra? ¿O qué es lo que me llama de ese referente? Si lo llamo referente. Eso me trae este ejercicio que está muy bueno. Lo voy a hacer y mientras lo iba diciendo, lo iba pensando, digo, ¿qué artistas van acá? Ahí Cami nos dice en el chat que ella tiene a los familiares en la mira. Muy bueno. Ay, me encanta ahí para que lo vayamos trabajando en este tiempo. Bueno, nos quedan ahí los últimos minutos de conversa. No sé, Jas, si querés que vayamos por algún lugar en particular, por algún lugar que no hayamos abordado, o incluso las chicas, si hay algo que está quedando ahí como que les gustaría que lo tomemos. ¿Cómo venís vos, Jas? No, yo vengo re bien. Creo que en particular, no sé, me parece que hablé un montón. Si quieren puedo seguir hablando. No me doy cuenta si soy muy verborrágica o qué, pero por ahí, si alguna quiere preguntar algo, que conversemos. Obviamente después abierta a lo que quieran escribirme cuando quieran, lo que sea. Y después, por ahí no para hacerlo ahora, pero veros si les va a pasar. Les dejé un manuscrito que me dio mi primer profe de cerámica, que era un loco, ¿viste? En realidad su formación de él era filósofo y su práctica era ceramista, entonces tenía una data muy buena y se llama es un manuscrito que pone consideraciones y desconsideraciones sobre la cerámica y me parece que les va a venir joya a la hora de sus prácticas. Hablábamos antes de que se conectaran las chicas de que este manuscrito te había servido así mucho como referencia en estas búsquedas.
Y a mí me surgió retomar esa conversa para pensar si, o sea, preguntarte concretamente si hay alguna práctica o prácticas que te sirvan de sostén en el sentido de que vos digas, bueno, en esto me apoyo o desde acá arranco o acá vuelvo cuando me siento un toque como dispersa, perdida. Eso, preguntarte. Ahí te contesto, Vero, y Flor, después contesto. Yo veo muy emparentado como la práctica ceramística. En mi caso es muy solitaria, es más de topo de taller, y yo como que me baso mucho en poder estar en el taller, en parte en silencio y en parte escuchando. Como que al poder mover las manos y estar en una habitación, la verdad que más que nada escucho mucha filosofía cuando estoy en el taller. Para mí, estar en la práctica artística es re filosófica, es como, porque pienso, ¿viste? No hay manera que no piense. Y me aparece eso, escucho también muchos audiolibros, al no haber podido leer mucho desde chiquita, no tengo la práctica para nada la lectura, y sí escucho, entonces me pongo podcast de poesía, que todo el tiempo me lleven a tocar la sensibilidad. O sea, creo que eso es el porqué de cuando vuelvo al taller, que es como, bueno, vuelvo a conectar justamente con lo extraordinario en realidad, porque la vida nos lleva puestas todo el tiempo, el relato ficcional de lo que es nuestras vidas, más en las ciudades, es un delirio, y me parece que poder entrar a ese lugar sensible es reconectar, o sea, es como decir, bueno, yo también soy esto, como que sigo siendo un ser sensible, porque te lleva, si no, estás en cualquiera. Entonces, creo que esa es mi práctica. Lo que sea que me lleve, mi método para eso es que me lleve la sensibilidad. En la poesía lo encuentro mucho. La música también, escucho un montón de música. Y bueno, eso. Y Flor, ahí me preguntabas con la escritura, no tengo una práctica diaria. Cada tanto tengo periodos donde escribo más. Siempre en general son cosas cortas, no son muy largas. Pero sí pienso en escritura, está buena esa pregunta. Como que, no sé, estoy en el bondi y pienso tucu, 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 capaz que no lo escribo. Y hay periodos en que no puedo escribir nada, nada de nada. Y otros que baja más. Lo mismo con el taller. Hay momentos en que realmente no tengo nada por hacer en el taller. Ni quiero, es más, ni quiero, como, qué sé yo, sí. Ahí Yasmín suma la pregunta de las primeras plaquitas hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y ¿cuándo fue este delirio? Si no me equivoco, en marzo. A ver, lo tengo en el teléfono. Me parece que sí. Sí, porque ganó en diciembre, febrero, marzo, sí. Ahí Marzo, va. abril, sí. No sé si Yasmín se refiere a las plaquitas que son contextos o a las plaquitas que eran como esas lenguas, que eran las primeras que vimos. Las primeras, dice. Bien. Va. Y pasó el inicio de la pandemia. No, el inicio no, como la segunda puerta. ¿Estamos en el 2025? La pandemia Sí, fue en el 2019, ¿cierto? en el 2020. 2020. Entonces, esto fue en el 2021. Ahí va. O sea, para mí, hace 4 años que soy artista, en mi Ahí va. registro. Soy muy joven. Me autopercibo artista de hace 4 años. Me autopercibo una artista de 4 años. O sea, en el momento más divino, porque si pensamos en las edades del humano, digo, tengo 4 años nomás. Soy re inocente. Y que hago cerámica desde los
20, pero hice de muy chiquita. Yo volví a hacer cerámica porque un día fui a visitar a mi vieja y había sacado todas mis piecitas, las puse en una repisa. Las vi y me acordé absolutamente de lo que sentí cuando hice cerámica de chiquita. Y dije, listo, yo tengo que volver ahí. Y nunca más me fui de la cerámica. Es como que, inclusive lo charlo en este grupo de prácticas artísticas, me dicen, no, ¿por qué no probás otro material? Y sinceramente no me interesa. ¿Para qué? Claro, ¿Por qué querríamos hacer eso? No. de hecho, empecé pintura, ¿viste? Y me gusta, como que, bueno, pinté con acrílico, y digo, che, da para probar con arcilla, porque es como tan infinita que digo, no sé, no, me parece bien quedarme ahí, no tengo el interés, yo por lo menos, de buscar otros materiales visuales para poder contar cosas. Entonces, nada, me planté por ahora en la arcilla. Y, ¿sabes qué? Quería retomar esto que decías antes, Has, de como que lo mencionabas con la escritura o también con el trabajo de taller como algo que es como una especie de pulso, ¿no? Como un latido ahí que va y viene, en el sentido de que no es que, bueno, todo el tiempo estás escribiendo o todo el tiempo estás en el taller haciendo cosas, y que ese espacio vacío o sin, o el del no hacer también es como una especie de leudado interno de cosas, o esta idea también que sabemos traer, esta imagen de la decantación, como decir, bueno, toda esta ebullición a veces hay experiencias que nos atraviesan y que son así como muy, mucha info, y después, bueno, ¿qué de toda esa info realmente va a empezar a tomar como más cuerpo, más espacio en nosotras? Es ese tiempo también, ¿no? Como de, bueno, de un tiempo que parece improductivo, entre comillas, pero donde hay un trabajo interno y una escucha a ese proceso. Sí, totalmente. Por ahí van nuestras demoras. Sí, claro, porque también la demora, digo, más en el contexto que lo vemos, el mundo se cae a pedazos y tiene que ver con no parar. Y me parece que demorarse es a favor de nosotras, de nuestra humanidad, como que lo necesitamos. Obviamente después está la pregunta es si nos va a ir bien con eso. Seguramente no, pero no se preocupen. O sí nos va a ir bien en esto, en esta trama, ¿no? En estas redes, en estos tejidos que logramos hacer, en nuestros servicios que hacemos para los demás, pero lo otro es recontra cruel y demorarse es casi fundamental. Bueno, muchachas, creo que ya estamos llegando a este cierre. Me gustaría, sí, ahí como una rondita de intercambio, de evolución de este espacio de conversa con Has, lo que quieran compartir de lo que les deja por ahí esta conversa del día de hoy hacia el proceso que venimos desarrollando. Eso, nos escuchamos ahí, hacemos una rondita. Hola, Has. Bueno, yo te quería agradecer Ahora que pongo la camarita, sí, es más justo. Que me veas vos también. Te quería agradecer por abrirnos como tu cocina de proceso, de obra. La verdad que fue muy inspirador escucharte porque fue como escuchar a una persona, como muy accesible y como muy humana, como no sé, como que me ayuda también a aliviar esas expectativas que tenemos con respecto a cómo tiene que ser un artista o cómo tiene que ser el discurso, cómo tiene que ser el portfolio de un artista. O sea, me encantó que abriéramos ahí tu Instagram y fue como, bueno, nada, o sea, este es mi mundo, esta es mi forma de socializar, digamos, como lo que yo hago. Y en lo personal me pasó de haberte cruzado 2 veces y como yo internamente te ponía en ese lugar de como oh, ella es re grosa y hace un laburo tan interesante y como tan por fuera como de lo hegemónico dentro de lo cerámico y como de idealizarte quizás o de ubicarte como un lugar como asimétrico con respecto
a mí, y hoy que te escucho, digo como, qué interesante poder mover, digamos, esas estructuras como jerárquicas o esas ideas que tenemos como verticales de dónde están los artistas, dónde estamos las personas, y como que en realidad todos somos un poco todo, y la importancia también de animarnos a conversar de estas cosas con los demás que hacen algo parecido, que trabajan en cerámica o que trabajan en otras prácticas, como que fue muy inspirador de verdad, como escucharte también autopercibirte artista, y siento que algo de ese permiso, como, o de escucharte, darte ese permiso, me habilita a mí también a poder tomar ese coraje, ¿no? Decir como, bueno, yo también puedo hacer, como construir un relato artístico sobre las cosas que hago. Así que nada, fue muy lindo, disfruté un Ay, montón gracias. escucharte. Qué emoción, gracias. Y tengo un cuadrito tuyo que me acuerdo que te lo fui a Sí, comprar en tu de taller en Sanfer, y acuerdo. como re vergonzosa fue como, ay, bueno, no sé, me encanta lo que haces, gracias. Y como en toda esa torpeza de poner al otro en un lugar como muy distinto a uno, y nada, fue muy lindo hoy como tener la oportunidad de escuchar más en profundidad de qué se trata todo ese mundo desde donde vos haces, y te lo agradezco un montón. Ay, gracias, qué bueno, qué lindo. La que quiera ahí hacer una pequeña devolución, seguimos. Lala, te escuchamos. Bueno, estoy un poquito difónica, pero lo mismo largo esta voz para agradecerte, Jazmín. Me encanta que seas coimara y que lo quieras llevar adelante. Eh, Tu obra me sorprendió maravillosamente, no la conocía y me encanta como dijo Jacinta, cómo nos abriste tu mundo. Eh, Así, sin ningún tipo de reparo, que en el mundo del arte eso es tan poco común. La generosidad con la que nos contaste todo se agradece porque, no sé, se me dispararon 1000 imágenes, empecé a registrar los parientes, qué hacer con mis piedras que recolecto hace 20 años y tengo piedras de todos los lugares del mundo que visité. Entonces decir, wow, wow, gracias porque me abriste una puerta para salir a jugar. Y ojalá que vengas al cierre porque tenemos que hacer piezas gigantes entre todas. Ay, gracias. Gala, gracias, qué hermoso todo. Yasmín, te escuchamos. Bueno, Has, agradezco el espacio, todo lo que nos fuiste contando sobre tu trabajo, tu proceso, muy interesante. Me gustó mucho que tuviéramos esta instancia de hablar como del arte y de ser artista desde, no sé, un lado muy humano, no de este lado como del artista que se lo sabe todo y que no, yo aquí hago todo bien, mi proceso queda más aislado, lo importante es la obra, y bueno, hice estas cosas, me equivoqué, no me gustaron, yo quería ser artista, soy artista ahora, hace 4 años, entonces me parece también como un diálogo como desde la humildad, desde lo humano, que siento que así tiene que ser, porque he compartido en otro espacio en donde, no sé, es como otra la mirada, como esto que les decía, como más endiosada del artista, eh, con mucho ego, etcétera. Así que se agradece un montón todo lo compartido aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jazz. Tenemos un mensajito de la Clau en el chat que dice, hay mucha feria, bueno, no abre el micrófono porque está de feria ahí cerca, pero quiero agradecerte, Jazmín, por abrir tu proceso creativo y por correrte de ese lugar del artista hegemónico para construirte y compartirte. El arte desde el viaje hacia el centro de ti misma. Hermoso tu trabajo. Gracias.
Bueno, no sé si alguna otra de las compañeras quiere ahí compartir algo, sumar algo a este cierre. La escuchamos. Si no, bueno, ahí sumarme a esta catarata de agradecimientos totales. Yo a Has la conocí en el marco de un encuentro que se hizo en Benito Juárez, ahí compartimos, nos conocimos y me quedó también como esa sensación de calidez humana muy hermosa, así como a partir de eso empecé a seguir su trabajo y de todo este como recorrido que empezaba a ver como un magma hirviente que empezaba a emerger ahí de estas prácticas, de estas cositas, choricitos, todo, y digo, qué hermoso, digamos, eso que se percibe de que alguna de las compañeras lo puso en palabras como de una búsqueda muy genuina que está haciendo como, bueno, esto, como que está emergiendo y hay como una sensibilidad puesta ahí en esto del habitar de modo poético o el estar como en el cotidiano desde la poesía, ¿no? Que creo que eso es algo que nos hace bien en estos tiempos, digamos, y poder compartirlo en nuestra práctica artística, en los objetos que producimos, en los espacios donde abrimos esos socialización con niñas, con otros, es como, digamos, es como una forma que me gusta esto que trajo Hachu también, ¿no? Como que nos pone a trabajar en un horizonte muy cercano y realista también en relación a las prácticas artísticas. Y eso lo veo ahí como súper presente y con una fuerza muy grande en el trabajo de Haas, y me parecía lindo que podamos también sumar esa dimensión a este proceso que estamos trabajando, para que no nos, digamos, también para resquebrajar esa imagen hegemónica del ser artista, ¿no? Como poder pensarnos desde esta cuestión bien humana, digamos, del ser artista, y que creo que es una dimensión que todas, de alguna forma u otra, ya la venimos transitando en nuestro ser ceramista, digamos, porque en ese ser ceramista también se pone en juego todo esto desde el reconocernos parte del trama de un oficio que tiene una historia zarpada, ancestral, humana, del encontrarnos y reconocernos en los espacios de encuentro del oficio, digamos, encuentros de ceramistas, talleres y demás. Como decir, bueno, todo eso hace también a nuestra sensibilidad y nuestra identidad, y está bueno que en este autopercibirnos también en una dimensión más artístico-poética, lo tomemos como una fuerza, como una fortaleza, ¿no? Que nos hace también poder pensar nuestro trabajo, dándole como esos espacios o haciéndole, construyéndole esos espacios donde ese espíritu pueda seguir estando vivo, ese fueguito pueda seguir estando vivo, por más que estemos haciendo arte, entre comillas, digamos, o lo que podamos pensar a partir de eso, ¿no? Cuando tuvimos esa conversa del hacer obras, como, bueno, ¿cómo nos podemos pensar haciendo obra sin caer en estas lógicas que están más instaladas de la jerarquía, la distancia, el elitismo, ¿no? Como, bueno, sí podemos seguir siendo artistas haciendo obra y seguir en el espacio de la comunidad, yendo a una olla popular, a un encuentro, abriendo el taller para que la gente venga, digamos, no sé, como también creo que esta charla y toda la experiencia que nos trajo Has, como que nos dinamiza todos esos pensamientos también que venimos un poquito como enunciando tímidamente, así como decir, che, y si en vez de estar como desesperadas en buscar espacio en, no sé, en los salones, en la galería, como, bueno, ¿por qué no vemos qué otra cosa? ¿Y con quiénes sí? ¿Y de qué forma sí queremos? ¿No? Como es una pregunta que creo que nos atraviesa en todo sentido. Así que me hace ahí como muy feliz que lo hayamos podido también poner sobre la mesa en esta conversa así, entre pares, ¿no? Como desde ese espíritu.
Bueno, muchachas, ahí hay agradecimientos, Ok. ¿Cómo se ven los mensajes? ¿Dónde vamos? confianza. Hay como un cartelito Ahí está. de las personitas, ahí aparecen los chats. Así que bueno, eso, agradecidas también por esa invitación al juego, a lo lúdico. Hace tiempo que no hablamos de cerámica, dice Cami, y este viaje junto a Jaf fue un regalo, una puerta. Qué bueno. Hermoso. Bueno, Eh, así vamos. Bueno, hago yo la devolución también. Estoy re emocionada, como esto que traía Jacin de los artistas, para mí que Vero me invite a dar una conversa, es como una instancia para mí también de decir, así como vos flasheaste que no sé, me tocabas un timbre y yo era la madama artista y nada que ver, a mí también era como, che, yo voy a dar con Vero, ¿de qué voy a hablar? ¿Sí? ¿Entendés? Como que está bueno todo el tiempo saber que lo que a vos te pasa, a mí me pasa, nos pasa, y lo que justamente para mí buscamos es incentivarnos, es apoyarnos. Obviamente si somos buena gente, ¿no? Seguramente pasa otra cosa para otras personas, pero me parece que con el oficio cerámico se da algo muy a favor, es que tiene mucho compañerismo y te hace, no sé, yo en particular veo como bastante buena gente con la cerámica. Y después todo lo que es el viaje como de la búsqueda del artista, está mucho más cercano que lo que nos imaginamos. Y con lo que hay, de veras que podemos hacer muchas cosas. Lo que pasa es que el afuera es crudo, entonces te hace sentir que en realidad no, que sos medio queso, que no sabes hablar bien, que tu obra todavía no tiene un concepto importante como para que te vean y bla, bla, bla. Pero si te empezás a tomar todo eso, no avanzás nunca. Así que nada, métanle con lo que tienen, que es un montón. Estar acá es un montón, así que gracias. Y voy a ir, o sea, ya me reemocioné y voy para allá. Saco en tren para allá Me encanta, ya está. y voy. Estás acá. Te voy a pasar la fecha ahora en un Dale. mensaje. Y Y esto, gracias a todas ustedes. nada, es como, para mí está bueno eso, como poder reconocernos pares en estas búsquedas, ¿no? Como esto que decía Jas, como está buenísimo en la diversidad de caminos y formas que estamos inventándonos para darle espacio a este pulso interno, o esto que dice, che, dale es por ahí. Eso, poder escucharnos y reconocernos y apoyarnos y compartirnos me parece que es clave, es la que va. Así que gracias, Jas. Ay, gracias. Tremenda charla. Qué bueno, gracias a ustedes. Bueno, estemos en contacto, cualquier cosa sobre el ejercicio, eso me pueden escribir, preguntar lo que quieran. De una. Y ahí les paso también el manifiesto a las pibas para que lo tengan a mano. Listo. Como acompañante. Bueno, muchachas. Bueno, gracias. hasta pronto. Chau. Nos vemos prontito. Chao, muchas gracias. Chau. Gracias. Chau.